Buenos días, bienvenidos a Nexus 8. Hoy vamos a hablar de Stagecoach, la diligencia. There's a dear road leading to your room. A trail of footsteps going inside. Tenemos con nosotros a Mr. Ricardo Ibars. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas. Bueno, vamos a hablar de la diligencia. La diligencia es de 1939, ¿no? 39. Vale, correcto. que he venido un poco con las prisas. El gran año del cine, como dicen por ahí. Es el año de Lo que el viento se llevó, El mago de Oz y otras películas que fueron históricas. Correcto. Efectivamente. Le quitó el Oscar, lo que el viento se llevó. Bueno, Llevaba- había varias para quitarle el Sí, Oscar sí, ese pero año. sí. Tenía siete nominaciones, creo recordar la diligencia, y al final se llevó dos. ¿Ves? Es Porque lo que- arrasó lo que el viento se llevó. Ujú. Bueno, era una cuestión también de política y muchas cosas que había. Había muchos intereses creados por el medio. Sí, cierto. Bueno, lo que iba a decir, una película de 1939 dirigida por John Ford y protagonizada por Claire Trevor, Thomas Mitchell, John Carradine y por supuesto la primera aparición estelar no, pero la aparición estelar con la que John Wayne pasó a ser una figura. Efectivamente. Bueno, no me ha dado tiempo más que de ver la película. Quiero decir que todo lo que tengo por ahí de documentación, pues no me ha dado tiempo. Pero bueno, tirando de memoria creo que tampoco pasará mucho porque la película no sé cuántas veces la he visto. ¿Qué te ha parecido el paso de los años sobre la peli? Pues a mí me ha parecido que es una película que aguanta muy bien. Esta es, curiosamente, hacía ya años que no la veía. Así como otras de las que hemos comentado son películas que he revisionado frecuentemente, pero esta hacía ya unos cuantos años que no la veía y sin embargo la recordaba bastante bien, ¿no? Porque es una película muy modélica y muy moderna. O sea, dicen por ahí en algunos críticos que es el primer western moderno. Uh-huh. En el sentido de que, pues antes de esta película, todos los westerns que se hacían en los años 30 anteriores, pues como los protagonizados por Tom Mix y demás, eran películas de puro entretenimiento, con muchos tiros, con un guión bastante endeble. Y en cambio, pues esta es una película que ya muestra una serie de preocupaciones diferentes, ¿no? En el guión y sobre todo en el desarrollo de personajes. Entonces, bueno, pues por eso aguanta bien, porque todos los personajes están muy bien escritos, muy bien diseñados, el desarrollo es muy bueno en todos ellos y bueno, y tiene de todo, o sea, es como casi como un compendio Uh-huh. del cine del oeste, solo le falta el ferrocarril para ser ya la película total, ¿no? Pero tiene todos los demás elementos. Bueno, estamos haciendo un poquito de prehistoria. 7 años antes es cuando Raoul Walsh le da a John Wayne la alternativa. Sí, por consejo de John Ford. Sí, pero John Ford, por lo que se ve, se sintió un poco traicionado con el tema. Vamos, John Ford era genio y figura, nunca mejor dicho. Sí. Y no se sabe muy bien por qué él cortó la relación con Duke. Espera, voy a contarlo en orden, que si no nos vamos a liar. Como dices, las películas del oeste hasta ese momento eran películas de serie B que se ponían en programas dobles, películas cortas, en las que había pues galopadas, 400 tortazos para aquí y para allá, tiros Sí. y poco más. Eran las novelas de Marcial Lafuente Estefanía pasadas al cine. Correcto. Y John Wayne lo descubre John Ford, pero no le da ningún papel protagónico, entre otras cosas pues porque estaba muy verde, pero lo contrata Raoul Walsh para dar, ¿cómo se llama? La Gran Jornada, ¿no? Se llama esa película. Sí, La Gran sí, Jornada. La Gran Jornada. Película que ya se intenta que sea una película de serie A dentro del cine del oeste, que como digo era cine de serie B, y es un fracaso. Es un fracaso a pesar de que tiene muchas cosas esa película que están bien, pero como película comercial y bueno, no, fracasó, digamos que no encajó. Y curiosamente, 7 años después, John Ford se emperra en hacer esta película, que nadie la quería hacer, ningún estudio le daba alternativa, y de hecho acaba haciéndola con un productor que se llamaba, ya no me acuerdo, Wangler o algo así se llama la productora. Sí, no me acuerdo, sí. Wangler creo que es, Wangler, creo que es una subsidiaria de la United Artists y que no ha hecho más que nada, un fracaso tras otro las pocas películas que ha hecho. Y este hombre es el único que le da la alternativa a John Ford, porque John Ford estaba emperrado, como digo,
en que la película no tuviera caras famosas. Quería que fueran pues, Claire Trevor y John Wayne, los protagonistas principales. Y los secundarios, aunque son gente conocida, eran, pues como le gustaba a John Ford, gente que ya había trabajado con él. Ya había trabajado con él, sus típicos. Exacto. Entonces, cuando llega esta película, nadie daba un duro por ella, ni las productoras, ni los actores, ni nadie. O sea, era un poco como vamos a hacer esto, pero bueno, siempre estaba lo de que este hombre era John Ford, que en 1924 había hecho una buena película del oeste con chimeneas, que dices tú, con trenes. El caballo de hierro. Exacto. Entonces, digamos que este productor le dice que sí, porque como director estaba muy, muy reconocido ya, y eso que todavía le quedaba de hacer una cantidad de obras maestras increíble a este señor. Entonces, hasta ese momento, lo que digo, las películas del oeste eran serie B y tenían poca enjundia. Y aquí se plantean el hacer algo más, el que no fuera simplemente, aunque incluyeran las cabalgadas, las escenas de acción y demás, era darle un guión a una película del oeste, era hacer que los personajes fueran lo más importante de la película. Y eso era rarísimo, eso no había existido jamás. Entonces, crean prácticamente, no de la nada, porque esto se basa en un relato corto. No sé qué, a Lonsburg se llama, de Stagecoach to Lonsburg o algo así, ¿no? Sí. Es un relato. Exacto. Y en el relato existen todos los personajes que hay en la película, pero hay un inglés, creo, y otro por ahí que directamente los quitan del guión, el Dudley Nichols. Dudley Nichols. El guionista, ¿no? Es el guionista. Lo conozco más por ser de la colla de John Ford que por guionista, pero bueno. El Dudley Nichols y John Ford quitan a estos dos personajes y meten nada menos que al doctor borracho y me falta uno. Sí, el Thomas Mitchell y otro más, ahora no me acuerdo cuál es el que sustituyen. Sería el de whisky, el de whisky curiosamente estaba en el guión. No bueno, pero que crean unos personajes que van a ser los arquetípicos de todas las películas del oeste a partir de esta. Tanto que hoy en día hay todavía no solo películas del oeste, sino películas de aventuras que prácticamente cogen los mismos personajes que creó aquí, aquí. Y de ahí lo que dices tú de que claro, se mantiene, digamos, actual, porque todo lo que plantea esta película vino a ser una puesta en marcha del género del oeste como serie A, que duró pues unos 30-40 años en ese estado de gracia. Sí. Algo más, va. Pues bueno, es que lo que hace es coger unos arquetipos, porque realmente son personajes totalmente arquetípicos. Es decir, está el jugador, ¿no? Que tiene mucho de ese personaje de Doc Holliday, ¿no? El jugador, pero que es un caballero sudista. Además, pues coge la chica del salón, coge el borracho, el sheriff. Lo que hace es dotarles de profundidad, o sea, dotarles de personalidad, porque eso es que sí que está muy bien. Es decir, que era una cosa rarísima, es que a cada uno le concede su tiempo y su espacio, y además todos tienen un pasado, es decir, todos tienen un pasado que se va dando, no explícitamente, pero sí a través de diversos detalles. En ese caso me parece, por ejemplo, muy bien, un trabajo muy bueno de guión, cómo está desarrollado el personaje de John Carradine, del jugador, porque simplemente a base de pinceladas, pues vamos descubriendo todo ese pasado que tiene detrás, ¿no? Que había estado en el ejército sudista a las órdenes del padre de la chica que va en la diligencia, que es hijo de un noble, ¿no? Que, bueno, pues viene cuando le da de beber en esa copa de plata que lleva, que le dice a la chica, ¿y este escudo? Dice, me suena de algo, y el otro pues no le dice nada, ¿no? Pero ya nos da una pista, y al final de la película, cuando pues ya un poco el personaje está agonizante, dice, díganle a mi padre que, pues, entonces, a base de esas sutiles pinceladas, sin ser demasiado prolijo, de repente pues todos los personajes crecen. O sea, el médico también tiene un pasado, sabemos que pues eso, que fue apartado de la profesión médica porque algo debió pasar, empezó también en el ejército. Todos los personajes están muy bien desarrollados. Y entonces lo que hace John Ford es meterlos en un espacio
cerrado. Es muy interesante la película cómo conjuga los espacios cerrados de dentro de la diligencia con los grandes planos exteriores y ponerlos también en una situación pues crítica, donde cada uno de ellos establecen también una serie de dinámicas. Y claro, es una película que tiene muchas lecturas muy modernas, es decir, está la crítica al personaje del banquero, al cual ya desde el principio nos lo plantea como un villano, ¿no? Porque tiene unos planos muy curiosos al principio de la película, cuando le van a entregar la nómina, ¿no? Y de repente la cara se detiene sobre el rostro de él, que está con un ceño, y tú dices, ¿y este personaje ahora por qué le hace este plano tan negativo? Claro, luego lo descubrimos. Pero tiene, pues eso, la crítica hacia el banquero y los bancos y cómo actúan. Tiene también un mensaje muy feminista. A John Ford, que siempre se le ha criticado, pues que si era machista o pues por determinadas escenas, pero es una película muy feminista, ¿no? De cómo trata el personaje de la chica del salón. Es decir, que la echan del pueblo prácticamente por las damas estas defensoras de la moral y realmente, pues bueno, es un personaje maravilloso, ¿no? Y cómo lo trata John Wayne, ¿no? Cuando todos los demás la ningunean. Le dice, ¿por qué no le pregunto a la otra señorita que está aquí con nosotros? Es una película muy moderna, por eso se sigue viendo también, porque le sigue sacando muchas lecturas y de repente te das cuenta que está de plena actualidad. O sea, dices, tiene cosas en el tratamiento de la mujer, en el tratamiento bueno de los poderes fácticos, o sea, que sigue estando de plena actualidad sin dejar de ser lo que es también, que es una película de aventuras. O sea, sin perder de vista las escenas de acción, las cabalgadas, es que lo tiene todo. Ataque de los indios, el sitio caballería, el duelo. Sí, sí, es todo. O sea, a mí hay una cosa que me ha sorprendido a mí mismo es que me ha gustado mucho más de lo que esperaba. O sea, llevaba, yo qué sé, 5 o 6 años sin verla y, ostras, me ha parecido, quitando una cosa que ya es una cuestión de John Ford, que le gustaba hacer esas cosas, me ha parecido prácticamente redonda. Digo, madre mía. Sí. Acostumbrados a perder el tiempo en escenas que no valen la pena, aquí no se pierde el tiempo absolutamente en nada. Y todo lo que sale en pantalla está contando algo. Es impresionante. Yo alucinaba. O sea, ha habido algún momento que lo paraba y decía, ostras, cómo juega con el blanco y negro. Cómo coloca la cámara. Cada vez que la coloca en un sitio está por algo ahí. Es impresionante. Y luego no es solamente el envoltorio que te puedes parar a mirarlo, sino que es que realmente casi no te da tiempo porque está pasando algo todo el rato. Sí. Todo te da información en la película. Es decir, todos los planos contienen información. Desde la manera en que se mueven los personajes y se colocan unos con otros, ¿no? Pues la escena en que entran a esa parada de postas cuando se sientan a comer a la mesa, los gestos y cómo se sientan cada uno y luego cómo se vuelven a recolocar. Y las miradas y los juegos de miradas. Porque hay veces que no dicen nada y simplemente cómo se miran los unos a los otros ya te están dando información. Eso era muy John Ford, sí. Sí, pero como es que hasta todos los personajes, incluso los más nimios, tienen su porqué y también te están dando información, ¿no? Como cuando llegan a la otra parada de postas donde está este señor que está casado con una india, que es de los de Jerónimo, dice, una salvaje, y dice, bueno, sí, es una india, pero así no me atacan, así me siento seguro. Y claro, hay un momento en que la india desaparece. Y entonces ya te está diciendo, uy, aquí va a pasar algo. Sí, no se deja. No hay nada que no informe. Sí, no hay nada que no informe. O sea, todo está bien medido en ese guión para que de todo tengas información. O sea, es una pasada. O sea, no hay elementos que sobren. No, ninguno. Y además, lo que estábamos comentando con otras películas que ya hemos visto en este canal, es decir, la cantidad de cosas que pueden pasar y que te pueden contar en 99 minutos que me parece que dura la película. Sí, son como 3 o 4 películas en una, además. Sí, o sea, es una pasada. Esto que tú dices, 99 minutos y la cantidad de cosas que he visto que cualquier otro director actual pues te habría hecho una película de 128 o algo así, ¿no? Sí. O sea, si es que es lo que acabamos de decir. Yo en 5 minutos y estaba pensando, madre de Dios, vaya presentación. No han dejado de pie con cabeza todo el rato, pa. Una cosa que me hace gracia de lo que has dicho de las caras del doctor cuando lo sacan esos planos principales en el banco del banquero, antes de irse, es que ya lo dijimos en la de la carga de la brevedad ligera, que todavía hay reminiscencias del cine mudo anterior. Sí. O sea, esa cara y ese plano
podría ser de cualquier película de 30 años antes o de 20 años antes. Sí. Es típica del cine mudo. Y también los vaqueros del final, los de la venganza, los dos hermanos, el mayor sobre todo, bueno, y los otros dos también, podrían estar sacados de una película muda. Sí. Y eso está hecho también a propósito, porque John Ford quería hacer ya entonces un western crepuscular en el sentido de que era el paso del western antiguo a el moderno que le estaba presentando. El sombrero que lleva el malo del final, que es el que mata a John Wayne, este tío lleva el sombrero que llevaban 20 años llevando los vaqueros cantantes en las películas del oeste de serie B. Y a ese tío lo matan y el que pasa a ser el protagonista ya es el vaquero moderno. O sea, no deja nada fuera de... No hay nada al azar, nada. Exacto. Me alucina, pero es que me alucina el tratamiento del blanco y negro que tiene la película. Sí. O sea, después de haber estado viendo las películas del impresionismo alemán y eso, dices, este hombre lo tenía puesto en vena. O sea, cada vez que abren una puerta, donde se va a iluminar la luz, correcto, aparece una silueta exacta. O se ve la silueta o no se ve, pero siempre hay algo. Y entra, y las caras. La cantidad de veces, o sea, hasta que ves los indios... Los estás sintiendo desde 20 y tantos o media hora antes. Te van poniendo en situación poco a poco. Al principio como un poco de están pero no están. Sí. Y luego cada vez te van metiendo más miedo y no se ven en ningún momento. O sea, se ven al final, obviamente, pero quiero decir que son todo el rato es como se dice, el peligro invisible, ¿no? Correcto. Y todavía lo hace más tétrico. Sí. Sí, di algo, es que... No, pues es que es eso, ¿no? Lo que decías, el manejo de la luz, ¿no? Es decir, cuando tiene que manejar escenas que se están iluminadas con una lámpara, ¿cómo maneja con la luz? El cine John Ford está lleno de puertas que se abren y se cierran, siempre con un sentido, o sea, le encantan, ¿no? Es decir, en todo momento, en todas las películas hay escenas en las que se abren, se cierran puertas enmarcando a un personaje, siempre para decir algo, y esta es una de las que lo vemos desde el principio. Es verdad que la película tiene cosas cuando empieza, es prácticamente cine mudo. Es decir, incluso la primera imagen se abre con esa forma de abrirse con el círculo, ¿no? Como hacían las películas de cine mudo, que tú dices, uy, aquí vamos a ver algo muy antiguo. Y no, ya enseguida cambia y empieza a ser otra cosa. Y lo de los indios, que es el peligro invisible, es decir, te va dando... Primero hablan de los indios, es que los indios... Luego ya empiezas a ver señales, ¿no? Empiezas cuando llegan a esa posta que está toda quemada, cuando ven las señales de humo a lo lejos... Te va dando, aumentando gradualmente el suspense hasta que aparecen de esa forma tan magistral, ¿no? Y es que ves la diligencia en un plano general, con la diligencia corriendo al fondo, la cámara que va siguiendo la diligencia, moviéndose en un movimiento lateral hacia la izquierda, y de repente se mueve la cámara y aparecen los indios en el plano por un lado, que están en lo alto de la colina observando la diligencia. Y dices, ostras, ya están aquí. Y eso es maravilloso, eso es una forma de dirigir muy fordiana y muy moderna. Sí, fordiana, sí. Claro, esos movimientos de cámara son típicos son suyos, pero lo curioso es que este hombre no movía la cámara prácticamente nunca, que es... Dios, por eso decían que John Ford era el cine, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tienes de mover la cámara si no es para contar algo? Claro. El problema es que hoy en día se mueve porque no se sabe contar nada. Y como... O sea, el mejor cine... el mejor cine, a ver, cada uno tendrá sus opiniones, ¿no? Pero el cine clásico tipo Clint Eastwood, que es el único que queda prácticamente que ha hecho este tipo de cine, es el de que la cámara la dejas quieta y lo que pasa dentro de la cámara es lo que te tiene que contar la película. Claro, no tienes que moverla. Los que se tienen que mover son los personajes. Exacto. Entonces, si la mueves, tiene que ser para que sea parte del relato. Y eso es lo que estás diciendo. Lo poco que la movía John Ford era para darte una emoción, para darte algo. No como, repito, pasa hoy en día, que muchas veces no es para eso. Entonces, lo de los planos, si tú te fijas, hay muchas veces que los planos, en las esquinas de abajo y de arriba de la cámara, está oscurecido. Sí. O sea, como si estuviera envolviendo el fotograma. De ahí viene a unos blancos que suelen hacer las paredes o el cielo y lo que sea, y luego la parte del centro donde están actuando es un claroscuro. No sé cómo narices lo hicieron en aquella época. Está todo como un contraste muy subido de tono. Fíjate en la foto que tenemos de fondo, y se ve perfectamente. Sí. Fíjate lo blanca que se ve la arena y lo oscuros que se ven los caballos. Monument Valley no es así, es un tono todo de marrones, de tipos de marrones, niveles de marrones. Entonces ahí hay un contraste puesto a propósito para que quede así, ¿no?
Y es curioso porque la película iba a ser en color. O sea, de las veces que le ofrecieron sí hacerla, era que, bueno, le dejaban el plus de que, venga, la harían en color, como diciendo, así estás más contento, y tiene que protagonizarla Gary Cooper. Y se negó a las dos cosas, y de hecho puso como excusa decir, mira, va a salir más barata porque voy a hacer el esfuerzo y lo voy a hacer en blanco y negro. Cuando era completamente lo contrario, es alucinante cómo utilizó el blanco y negro. Y eso, la postura de las cámaras y todo. Es que realmente puedes ir parando escena por escena, mirando cada plano y te lo digo, alucinas. Luego, espera, voy a dejar de darle aquí. Le estoy dando golpes a una cosa aquí abajo. el Monument Valley. Es la primera película en la que sale el Monument Valley. Sí, exactamente, sí, sí. El Monument Valley, hoy en día, pues hay hasta un hotel de lujo ahí en un lateral y la gente va a verlo y tal. Era un sitio absolutamente desconocido. Nadie sabía nadie sabía, los de la zona sabían que eso existía. Estamos hablando del periodo entre guerras, las dos guerras mundiales, y allí no me acuerdo muy bien cómo fue, porque como te digo, no he acabado de mirar los libros, solamente he abierto un poco y he leído un poco por encima. Pero si no recuerdo mal, no sé si es en esta misma época, un año o dos antes, tres, no me acuerdo cuándo, alguien le comenta a John Ford de que existía ese sitio y que era alucinante. Y para irse a filmar allá, las pasaron putas no lo siguiente. O sea, llegar allí era una auténtica odisea desde California. Sí. Y mira que teóricamente está cerca, pero... Y llegaron allí y, vamos, unas condiciones... Claro, pues nada, 4 tiendas de trapo allí puestas y eso, no tenían ningún pueblo cercano. Lo único que había por allí eran todavía pues creo que es de los navajos, aquella zona. Sí. Creo recordar que es no navajo. Sé, hay una reserva por ahí, sí. Sí, bueno, hoy en día las visitas y todo lo que hay en el eso es de la reserva, o sea, lo llevan ellos. Y eso, que tú ves el Monument Valley y dices, bueno, pues esto es lo de siempre. No, ahora es lo de siempre. Claro, en aquella época era como si tú descubres un sitio en la tundra, en Siberia, y dices, mira, me encanta este sitio para ir a filmar. Y coges y con 2 cojones te vas para allá con 2 coches de hace 60 años y una furgoneta y ahora donde dormimos sin saber lo que te vas a encontrar. Esa fue la manera en la que se fueron a filmar allí. Y entonces, todo esto lo explico porque hay una cosa que le puede cantar a cualquiera que vea la película, que es que pasan por delante de los mismos sitios 40 veces. Y claro, si tú conoces un poco lo que es el Monument Valley, sabes que hay 3 mittens enormes, que se llaman mittens, estas estructuras son cosas, sí. Exacto. Y que luego, pues bueno, sí, está rodeado por otros, pero esos 3 tan famosos que están en todos los pósters del mundo y tal, en aquel momento no se conocían. Porque ahora mismo estás viendo la peli y dices, oye, que acaban de pasar por aquí. ¿Qué pasa? ¿Que la diligencia va de un lado para otro pasando por delante o qué? Y es más, después de haber pasado teóricamente una noche y la siguiente y tal, cuando al final les persiguen los indios, están otra vez en el Monument Valley. Entonces, obviamente, no tiene ningún sentido. Pero en aquella época nadie sabía ni cómo era, ni cuántas estructuras rocosas había, ni nada. Entonces, simplemente se enamoró del paisaje y lo hace un protagonista de la película, en esta y en muchas otras de él. Sí. Y lo que dices, no dices, es una película de interiores, joder, es una película de interiores, de muchos interiores y de una secuenciación de personas y de planos maravillosa, pero luego con unos exteriores maravillosos y que son una absoluta pasada. Impresionante, sí, efectivamente, ¿no? Es decir, conjugando las dos cosas. Y luego lo que dices es que Monument Valley ha pasado a ser el oeste, o sea, luego, bueno, John Ford dice que le gustaba rodar películas del oeste porque le daba la oportunidad de volver allí, o sea, sí, él lo que quería era salir fuera y poder rodar allí, ¿no? Aunque luego, pues algunas también pues las hizo completamente. Pues el hombre que mató a Liberty Balance está rodada completamente en decorados sin interiores. Sí, es así. Pero a él lo que le gustaba era salir a rodar a Monument Valley. Y claro, fue tan maravilloso ese descubrimiento que después todos le siguieron. Entonces, hoy en día, pues lo que asocias tú al cine del oeste es ese paisaje, o sea, exclusivamente. Pero es verdad, porque, y además no solamente es eso, es que por costes y porque lo que te has dicho eran películas de serie B, se rodaban prácticamente todas en estudio. O sea, el salón, el decorado del pueblo, y todas eran películas, eso. Vuelos, tiros. Sí, las rodaban ahí en los estudios y luego tenían. ¿Por qué no me habré leído, narices? No me ha dado tiempo. Creo que es ahí al lado mismo de Hollywood, en uno de los valles adyacentes,
se filmaban todos los exteriores. O sea, filmaban Sí, en estudio y las sí, cabalgadas y sí, todo eso. No sé si sí. es el mismo Valle de San Fernando, es que no sé, claro, en Sí, aquella época sí, no yo creo que había. sí. Sí, porque es un valle que estaba muy cerca, porque incluso, pues eso, cuando tenían que rodar escenas como la que hemos comentado, la carga de la brigada ligera, pues se iban Sí, a las afueras de Los Ángeles y a rodar allí. exacto. Entonces, no se iban más allá, o sea, era por comodidad y por costes, evidentemente. Esto irse allí era toda Mm, una aventura. Y bueno, pues porque tenía John Ford pues, un equipo que era muy fiel, ¿no? Y que, bueno, pues si él decía esto, pues allí iban. Por eso le gustaba rodar rodeado de sus habituales, ¿no? Que son gente que luego pues sí. las vemos en, pues, muchas otras películas e incluso pues casi repitiendo los mismos papeles, ¿no? Ujú. Aquí está pues Thomas Mitchell, está el que hace de conductor de la diligencia. Sí. Sí, que Ahora, es que no me he preparado, narices. sí, no, pues eso, que Eso, también es típico de él, está sí. John Carradine, es decir, que son muchos de sus habituales. Y bueno, y es que es maravillosa porque siendo drama y siendo. Tiene momentos dramáticos y momentos de comedia, o sea, perfectamente conjugados. Es decir, Sí, sí. ¿no? A Está mí, perfectamente conjugados, pero ahora te comentaré eso que te he dicho de John Ford. Sí. sí, a mí, por ejemplo, pues después del momento del nacimiento del bebé, que es como un momento muy dramático, o sea, muy intenso, digamos, Mm. ¿no? Y luego van en la diligencia y dice el conductor, estoy pensando que tendré que cobrarle Medio medio billete billete, al niño, al bebé, sí. medio billete más, porque Esas son las somos típicas cosas de él, sí. un pasajero más, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy bien. Mm. A ver, yo el sentido del humor de John Ford. Es que claro, John Ford era una persona muy irónica, muy sarcástica, y él con el escudo ese de solo hago películas del oeste, Sí, era una manera de decir, no me toquéis los cojones, yo aquí tranquilito a lo mío, pero luego voy metiendo caña todo lo que me da la gana y más en mis películas. en mis películas, claro. Y ese sentido del humor había una base, un sustrato que era simplemente que se quería siempre reír y burlarse de la seriedad de Hollywood y de las cosas, por decirlo de alguna manera, de clase, de la alta sociedad. Todo su círculo de amigos, pues eso, llevaban a la honra el ser quién era el más borracho, quién era el que se le iba más la cabeza y tal. Y él era, ¿cómo le llamaban? Papi, ¿no? Papi. Entonces, cada vez que en una película de él pasa algo serio y tal, pero él lo ve, o sea, lo trata y lo hace perfecto, o sea, perfecto, con una emotividad y tal, lo hace perfecto, y a la vez mete humor acto seguido. Sí, 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 Y sí. siempre es para quitar hierro y para. Pues eso, para quitar hierro, pero como diciendo, a ver, vale, sí. Las cosas hay que tomárselas con la seriedad en el momento exacto, pero luego ya no. Y en esta película, el borracho hace todo el rato ese papel. Claro, Hay dos claro. o tres veces que dice lo de. Bueno, a lo del final de la película, cuando le dice, te invito a una copa, y dice, pero solo una, ¿eh? Sí, 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 sí. Cuando todo el mundo sabe que es un borracho empedernido y él mismo se Sí, está sí, sí, riendo de sí, sí sí. mismo. Sí, sí. Cuando le dicen de votar para salir afuera o no salir, o seguir con la diligencia o no seguir con la Sí, diligencia, sí. exacto. Y va a opinar y se mete una parrafada que te escojonas, porque en el no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, y al Sí, está final le hablando dice, bueno, cuando ¿qué, era qué quieres? soldado. Dice, hay que tomarse las cosas en serio. Dice, si esta va a ser la última hora de mi vida, tengo la libertad de hacerlo emborrachándome y riéndome de quien quiera, ¿no? Dice, ahí te lo está diciendo, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. lo hacía en esta y en todas sus películas. En la trilogía del ejército, en Río Bravo for Apache y La Legión Invencible, She Wore a Yellow Ribbon, en esas tres películas es un continuo, pero continuo todo el rato de sorna con los borrachos y con una cosa, y luego escena seria en la que ese motivo. Pero eso era el carácter irlandés, ¿no? Sí, Lo sí, llevaba bueno. muy a honra lo de ser irlandés y entonces era lo de mezclar esa manera de ser un alcohólico con, pues eso, con las cosas serias y con la vida. Es que me lanzo mucho cuando hablo de John Ford. Córtame cuando quieras. No, mira, ahora que estamos hablando del personaje del médico y del Sí, sentido del humor y meterse un poco con el establishment, ¿no? Que decimos, hay un trozo de la película que te quería comentar porque a mí me da la impresión de que hay un corte, dime. que hay un corte un poco extraño. Y es cuando se mete el doctor ya en la diligencia y entonces se despide de las damas de estas de la alta sociedad, ¿Mm? de la liga esta de la moral,
que lo han echado a él y a la personaje de la prostituta, digamos, ¿no? Y entonces les dice, hasta luego, señoras. Y entonces les debe hacer algún gesto o algo porque ellas se escandalizan. Hay incluso una que se tapa los ojos, hace, que se tapa así, pero no lo ves. O sea, da la impresión de que o les ha sacado la lengua, les ha hecho algo y les dice, y que a más ver y con mucha salud. Dice que lo dudo mucho, o algo así les dice, ¿no? Pero no os ves exactamente porque se han escandalizado o que les ha hecho, y hay como una especie de corte muy raro. Digo, aquí es que algo han cortado. Yo te diría que hay un corte ahí y uno al momento en otro momento. Ahora te lo digo. Yo estoy de acuerdo contigo porque realmente lo he pensado siempre. Es demasiado exagerada la cara de ellas para una frase. Cualquier cosa. O sea, es posible que hiciera cualquier... Y en el último momento dijera, bueno, voy a quitar esto, pues yo qué sé. De hecho, es que lo de las damas de la moral aparecen en la película porque existían por todo Estados Unidos. Claro. El club de ellos, bueno, uno de los nombres que se pusieron del club de ellos de borrachos era los caballeros por la abstinencia, o sea, sí. Y quedaban a propósito, cuando hacían una fiesta de las de Pitimini en Hollywood, a la vez quedaban ellos en otra para burlarse de ellos. Entonces, lo de meterlo de las señoras estas, eso. Entonces, vete a saber lo que el Thomas Mitchell hace realmente en ese momento. Pues una cosa es esa. Y otra es la del doctor cuando se sube a la diligencia, como que es una salida ya del pueblo. Hay un momento que repite la escena esa de la cara de él, el banquero, perdón. Cuando el banquero se sube a la diligencia, repite la imagen. Esa imagen que hemos dicho antes de así, es la misma. O sea, que sean 2 segundos antes, 2 segundos después de la misma filmación, no lo sé. Pero lo que está claro es que no lo filmó 2 veces. Y eso suena a que cuando iba haciendo el montaje dijo, ostras, aquí me falta una cara de que me quiero escapar o de que me quiero... Porque lo hace cuando le llevan el dinero y luego cuando la mujer le dice no sé qué y el tío dice, hasta las narices, pues me voy ya. Y sale la cara y está en el banco, no está... O sea, entonces dices, esto lo han filmado... Entonces eso es como un arreglo que ha metido después porque cuando sale del pueblo es como muy de corrido, o sea, ha presentado a todo el mundo y sale ahí un poco incluso lejos que se subía a la diligencia. Entonces, ese trocito y este otro, yo creo que sí, que son de sala de montaje. En una debieron de añadir un trozo y en el otro le debieron de quitar. De quitar, sí. No le veo más, porque lo has comentado, pero no le veo más cosas de edición. No, es lo único. A mí me extrañó por eso, porque me parece una... Y siempre me digo, pues, ¿qué les habrá hecho? ¿No? Y me lo imagino haciéndoles algún gesto obsceno y entonces, claro, Sí, tranquilamente. Porque, digo, sería muy propio de los dos, ¿no? Del personaje y de John Ford, ¿no? Hacer ese tipo de burla y a lo mejor igual le pareció exagerada y dijo, mejor lo voy a cortar. Y sí, eso de la liga de estas señoras, pues están por todas partes. Me ha hecho recordar mucho a La leyenda de la ciudad sin nombre, ¿no? Donde están todos ahí viviendo genial, de puta madre, hasta que llegan estas y se cargan todo el entramado que tenían allí, el matrimonio a 3 de Lee Marvin señor Ramson. Sí. Entonces, pues bueno, ese tipo de humor que tiene también La leyenda de la ciudad sin nombre, ¿no? Porque pues también es muy fordiano, ¿no? Luego hizo la taberna irlandés. La taberna irlandés, también con Lee Marvin, y es ese sentido del humor que le cuadra mucho a él. Y sí, es una película, yo he disfrutado viéndola un montón, ¿no? Y bueno, como es la presentación de John Wayne, ¿no? Es que los personajes no lo sé, o sea, lo de los actores no lo habíamos empezamos con él, venga. Sí. Pues eso, que como la presentación que es maravillosa, es decir, es una imagen que ya ha pasado a ser icono del cine. Sí, o sea, es decir, en cualquier momento que te hacen una mix de estos de escenas del cine y sale John Wayne con el rifle, ¿no? Y ese acercamiento frontal que se detiene en su rostro, que luego ha sido imitado hasta la saciedad. Yo ahora me estoy acordando de Sam Raimi en El ejército de las tinieblas, ¿no? Con Ash, que hace lo mismo con el rifle. Sí. Pues claro, eso es icónico. Pero bueno, John Wayne, claro, a partir de ahí solo puede crecer. O sea, es una cosa... Sí. No sé si fue en esta película cuando dijo John Ford esa frase, ¿no? Que se le atribuye tantas veces de yo no sabía que este cabrón sabía actuar. Pero... A ver, sí, no.
O sea, que, bueno, sí, no, o es sí o es no. Que no lo recuerdo, quiero decir. Es que estaba pensando si era en esta o era en alguna posterior. John Wayne no sabía actuar en este momento. Había, Novato, sí, sí. sí, 7 años antes, nada. Y aquí pues había hecho un montón de películas de serie B, pero un montón es un montón. O sea, el número de películas que protagonizó John Wayne es una auténtica salvajada, pero es porque en los años anteriores hacían un montón cada año de cortas del oeste. Lo que sí que dijo más tarde John Ford es lo de que cuando le dijeron lo de que John Wayne no sabía actuar, tal, lo que decía era que había que no dejarle hablar, que hiciera las frases mínimas. Y aquí, sabiéndolo, si tú te fijas, son sobre todo poses, un montón de poses. Poses de la cara, poses de los hombros y obviamente las poses encima de la diligencia, que ahí sí que son icónicas también, absolutamente. Yo creo que han sacado los muñecos que comprábamos de niños del oeste para jugar. Yo creo que imitaban muchas de las poses que hay ahí encima. Y entonces, John Wayne en la película está muy correcto. No es para nada un gran actor en la película, pero se nota que le debía esto que hemos visto muchas veces de mantén la mirada, no sé cuánto, no sé qué, corten, ¿no? Y es así una vez tras otra. Entonces le estaba dirigiendo muchísimo porque aparte tenía mucho miedo. John Wayne era su salto, ¿no? a la fama. Pero como actuación, yo creo que prácticamente todos los demás lo hacen mejor que él. Claro, bueno, es que claro, los demás ya tenían un bagaje importante, ¿no? Y bueno, John Wayne es su primer papel estelar. De hecho, es que sale el segundo en el reparto. O sea, sí, sale sí. la primera me parece que es Claire Trevor, ¿no? Sí. La chica, o sea, y él sale debajo. O sea, ni siquiera resaltado frente a los demás. Entonces, yo creo que nadie, a lo mejor en ese momento, podía sospechar la estrella en la cual se iba a convertir. Hay uno que sí, John Ford. Claro. Si no, no se lo habría jugado de esa manera. Y porque sabía que tenía, pues eso que hemos hablado tantas veces, que es el carisma, ¿no? Y el ángel con la cámara. Es que cada vez que él está dentro de la licencia, que está sentado y mira hacia arriba y mira a la chica o le mira al otro, es bueno, es que ya no le hace falta hacer más. O sea, ni le dejaba. Claro, es que eso es lo bueno de los directores, es decir, conocer perfectamente el potencial que tienen sus actores y sacarles todo el partido posible y decirle, no, tú haces esto otro. Es un poco una relación, pues la que tenía John Ford con John Wayne, pues como la que tenía Kurosawa con Mifune, que es un actor que prácticamente lo descubre él y lo pule él y lo hace crecer. Y era un actor que en principio pues era muy histriónico, era todo presencia, pero que va ganando con los años y lo convierte en un verdadero actor porque se conocían perfectamente las manías del uno al otro. Era una relación pues tormentosa como la que tenía John Ford también un poco con John Wayne. Siempre pues eso, discutiendo, peleándose, pero que se querían un montón. Sí. Y claro, cuando se da ese tipo de sintonía en las películas es maravilloso. Una pasada. Es curioso porque el caso de Toshiro Mifune empezó siendo todo gestos y todo exageración y luego fue cogiendo una sobriedad con la edad hasta ser un pedazo de actor. John Wayne es todo lo contrario. No hablar y no saber qué hacer con la cara, estar más bien quieto y luego ir cogiendo expresividad dentro de la sobriedad. Pero vamos, tú le ves el dominio que tiene de la cara cuando es muy mayor, porque este hombre fue siempre a mejor en ese sentido. En las últimas películas, con una mirada te lo decía todo, pero es que no era una mirada sencilla, era una mirada muy trabajada, con mucha... Es muy complicado. Hay un momento de El hombre que mató a Liberty Balance, que es mi película favorita de John Ford, que es cuando él ya, digamos que ha cedido completamente, que la chica se vaya con James Stewart, y hay un momento que él está en sombras y simplemente le enfocan a los ojos y te lo está diciendo todo. O sea, y es difícil. O sea, poner esa expresión en concreto es súper complicado. Da una tristeza tremenda esa escena. Sí. Esa película es de otro planeta. Claro, entonces dices, esto pues, lo pueden hacer muy pocos. O sea, el transmitirte eso, toda esa de tristeza, de resignación. O sea, es una pasada todo con los ojos, ¿no? Estaba ahí. Sí, no, hay algunas. Yo siempre me acuerdo de la de En Centauros del Desierto,
Cuando le ha dicho al Junior, al Carney, pues, a Harry Con, no, Harry Connick no, al Jeffrey Hunter. pelirrojo, Ah, no, no, al al otro. pelirrojo, al otro, Al al, pelirrojo, al sí. primo, que no ha muerto la niña, le dice, y le ha mentido, tú lo sabes después. Y entonces se van y tú sabes que, o sea, no sabes, pero entonces él se queda apoyado encima del caballo, pone la manta y simplemente se queda apoyado y mira el horizonte. Y lo miras y dices, hostias, está muerta. O sea, con la mirada de él sabes que la chica ya está Sí, sí. muerta, que él se ha encontrado algo ahí detrás, ¿no? Es increíble, o sea, dices, bueno, es John Ford obviamente, pero dices, lo que dices tú, ¿no? Como con una expresión te acabas de enterar de algo de parte del guión, y dices, joder, acojonante. Acojonante. Sí, sí. Bueno, que nos vamos de película. Sí, y pues Bueno, voy a hacer una referencia de esta película a Liberty Balance que me hizo gracia y que otra vez entronca con el carácter emotivo que tenía John Ford, que cuando te iba a hacer ya que te pusieras en tristón o lo que sea, te soltaba una gracia para quitarle hierro. No sé si recuerdas que en toda la película de Liberty Balance, John Wayne está haciendo su casa, su rancho para irse a vivir sí, con sí, ella. sí, 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 Y la casa pintándolo. está a medio hacer. Y aquí en esta película a Claire Trevor le dice, tengo un rancho a medio Rancho. construir al otro lado de la frontera que es muy bonito Sí, y tal y cual. Y dices, joder, qué capullo, está utilizando la misma historia para la otra película. claro, claro, sí, 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 sí. Sí, sí, muy bonito. Yo cuando lo vi no me acordaba y dije, ostras, o sea que Mira, este podía ser el otro. claro, es verdad, yo no estaba, mira, yo esa conexión no la había hecho, pero es cierto, es totalmente cierta, sí, Sí, sí. sí, yo lo pensé, me vino a la cabeza el rancho en llamas de la otra película. Digo, joder. Sí, sí, que lo está pintando justo en el momento del color que quiere, que tienen esa pelea con, con Jesse Stewart en la Con cual Jesse se manchan de Stewart, sí. pintura, Sí, se sí, manchan sí. de pintura. Sí, 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 esa serie de referencias de una película a otra y de guiños y Era bueno, es constante que en su vida. Es que sí, él prácticamente parecía que hiciera historias alrededor todos del mismo mundo y de los mismos sí, personajes. sí, 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 sí. Es un universo cinematográfico. Mm, Entonces, pues claro, al final todas forman parte de lo mismo. exacto. A ver, bueno, a mí el actor que más me gusta de la película es Thomas Mitchell. O sea, me parece que Claro, sí, está sí, es que roba, impresionante. es un roba escenas. Bueno, si fuera que hay alguien a quien robársela, pero es que directamente es que lo miras a él. Claro, A ver, esa manera de tocar el alcoholismo y que te rías, no sé, quiero decirte que es una cosa fatal, que es malísima, que además John Ford no podía beber. O sea, bebía y le sentaba fatal, no podía. Pero llevaba tan, lo que he dicho, de los irlandeses, de eso al honor, que mira, lo metía siempre con humor en las películas. Pero es que cuando está, bueno, la perorata esa que te he dicho antes, con el otro de la posta, que también está borracho, que está al lado de él riéndose y haciendo así, y le va pegando en la espalda cada vez sí, que dice algo. No puedes evitar reírte. Es claro. que tío. Y cada vez que le coge la botella al del tratante de whiskies en la diligencia. Como, Y sí, que se queda con el. cómo ¿Cómo lo lo va, va? lo Con va el maletín, bebiendo. ¿no? No tiene desperdicio ese señor en esta película. Aunque bueno, Thomas Mitchell hizo mucho de borracho en las películas, también. Sí, 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 sí. Pero joder, cuando hace qué bien hace que recupera la seriedad, o sea, la sobriedad, Se pone perdón, sobrio. para la operación, o sea, para el El nacimiento parto. del Sí, sí, parto. es que crece el personaje, ¿no? Es Mm, decir, incluso, pues es que conjuga John Ford hay muchas cosas en esa escena, porque eh, lo están, eso, dándole café y écheme más agua, ¿no? Cuando le echan agua a la cara, ¿no? Pero a la vez hay un detalle muy cruel, ¿no? Que es cuando aparece John Carradine por la puerta, dice, aún no está sobrio ese cerdo, no sé qué, o sí, sea, sí, sí. ¿no? O sea, con un desprecio Mm. y una. Y, Entonces, y cómo cambia de actitud cuando la ha tenido. claro, claro, y efectivamente, y entonces es que luego ves cómo crece el personaje, ¿no? Cuando ya ha pasado todo y sale de esa sala de donde ha nacido el niño, pues es un personaje que crece, ¿no? Y cómo a partir de ahí todos los demás pasan a respetarle. Exacto. Porque es que al principio ni siquiera, o sea, todos lo tienen por un inútil. Mm. Cuando me hace mucha gracia cómo va él con el cartel, ¿no? Que pone su título. Y cuando lo pasa de la agencia dice, cuídelo porque esto es, digamos que es lo más que tiene, ¿no? Es lo Sí, más que consigue.
A ver, él Sí, tiene sí, su honra intacta porque la lleva honra. por dentro y realmente porque él está Claro. harto de todo. Bueno, la idea, una de las ideas bases de la película es que es un ship of fools, es un barco de locos. O Claro, sea, sí, sí. son todos los despreciados de la sociedad y los que no tienen otro sitio donde ir. Al final tienes un prófugo de la justicia que, no, que en realidad es bueno, que es John Wayne. Tienes un prófugo de la justicia que todavía no sabes que es prófugo, que es el banquero. Tienes el Taur despreciado por todo el mundo, que por eso, que tenía un pasado, pues admira lo que es lo de la señora esta. Tienes la prostituta, tienes el borracho, la chica que se mete ahí, esta es pues bueno, porque va por su marido y tal, teóricamente simplemente pues es la situación. Y luego el de los whiskies, que este hombre ni quiere subirse, que cuando sabe lo de los indios ya se quiere bajar, que lo tiene ahí como contrapunto de Thomas Mitchell para desarrollar el papel del otro en realidad. O sea, yo creo que es una excusa para que exista el Sí, papel sí. del borracho. Sí, claro. Pero bueno, también es curiosa porque se establece una dinámica entre los dos personajes muy, muy graciosa y muy simpática, ¿no? Mm, Porque, de hecho, el primero que respeta y que empieza a respetar al médico es él, ¿no? Y el primero que dice, ojo, que este señor, yo he asistido a muchos, yo tengo tantos hijos, sí, sí, y sí. lo que ha visto es ese señor, y es muy gracioso, ¿no? Y claro, y sirve también para hacer el chiste recurrente de que en todo momento te está recordando el nombre porque nadie se acuerda de su nombre. Ah, sí. Y le dicen reverendo. Sí, dicen reverendo, dicen no, no es reverendo. Y hasta cuando se lo están llevando en la camilla al Sí. final. Hay que decir, No, de hecho le coño, coges cariño y cuando le clavan la primera flecha, sufres. Dices, sí, 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 ostras, a sí. este precisamente, al único inocente, el Porque es único un que no quiere personaje, estar ahí. claro, porque es un personaje que es bueno, que lo único que quiere es estar con su mujer. Dice, yo es que solo quiero llegar con mi mujer y mis hijos Sí, sí, sí. y yo querría volver porque, dice, ¿para qué eres si yo creo que quieres volver, ¿no? Y es un personaje que es entrañable en el fondo y está muy, con lo poco, el poco esbozo de guión que le dan, pero está muy, muy bien desarrollado, ¿no? Y Sí, claro, sí, también. sirve hacer el humor hasta el final, hasta cuando se lo llevan Hasta solo, sí. herido. Todo el rato. Pero es lo que dices tú, entrañable. Bueno, John Carradine hace de John Carradine. Claro, Está muy bien. Tampoco tiene que hacer mucho más. Está claro, perfecto, pero es que no. es que Carradine Te iba a tiene decir, ese es tan rol. estereotipado, pero es que no lo era. O sea, No, el estereotipo es a partir de esta película, pero sí. claro. No, y luego tiene personajes, pues me vienen que hacían capitanes intrépidos. Pero claro, es que tiene ese rostro tan característico Sí, que solo le basta poner, o sea, con poner el careto ya está. O sea, claro. y con aparecer en pantalla, ¿no? Y tiene esa prestancia, esa Elegancia, sí. elegancia en la forma de actuar que no tiene que hacer nada. O sea, solo tiene que aparecer, poner la cara y ya está. Y entonces ya tiene prácticamente la mitad del trabajo hecho. Sí, sí. Entonces, Sí, pero pues está muy eso. correcto. ¿No? Bueno, está correctísimo. O sea, es que encaja perfectamente Mm. en el personaje, te lo imaginas muy bien, ¿no? Y las cuatro cosas que hace y dice, pues está como la diferencia de trato hacia hacia el ángel que dicen, ¿no? Esa chica que le parece pues le ha encajado mejor, que fue la hija de su anterior coronel o Sí. comandante, cómo se convierte en su protector, también contrastando con la actitud clasista que tiene hacia el otro. En el fondo es un Sí, no, clasista, ¿no? y es el contrapunto con John Wayne también. Claro. Y eso, típico caballero sureño, ¿no? Y como hay veces que simplemente es cuestión corporal, como cada vez que Thomas Mitchell menciona el norte, el otro pega el respingo. ¿Querrá ¿no? usted decir la Confederación? Dice, he Rebeldes, querido sí, decir lo que he querido decir. sí, sí. Cuando los rebeldes, Sí, va a usted decir. Entonces está muy bien. Es que era un actor también muy elegante. O sea, era un actor en sus formas, en sus maneras de actuar, era muy elegante. Y bueno, yo creo que ninguno de los hijos, yo creo que llegó a esa no, tanto no. prestancia. Un poco Bueno, El Keith aún. Keith, David para nada, el Keith aún. nada. Pero sí, sacaron un rostro también muy característico de los demás, Sí, no tanto como el del padre, los que el tres, padre es sí. que era un rostro súper afilado y una persona súper afilada, digamos. Pero es eso, es lo que yo llamo una presencia, ¿no? Es decir, es una presencia en pantalla. Sí, sí, absoluta, absoluta. Luego tenemos el papel del banquero, que este señor, pues lo que te digo, ahí me recuerda a los años del Sí, cine sí, el cine mudo. mudo puro.
hace lo correcto, pero lo único que hace es protestar toda la película y poco más. No hace Sí, nada. sí, ¿no? Encima, ese sí que es un papel para que lo haga y dar una impresión y punto. No hay más profundidad, pero es que tampoco... No. Y encima llega la escena final y dice, llévense detenido. ¡Hala, sí! Bueno, eso es muy John Ford. Esas son las cosas que dices, vamos a ver. O sea, la película va toda con las cosas más o menos bien montadas y de vez en cuando se le va la mano porque le gustan esas cosas. O sea, llévense detenido y se van todos de juerga detrás. Y dices, esto no tiene ningún sentido porque No se lo tiene podían haber sentido. llevado y que se alegraran 4. No que todo el mundo se fuera detrás, como si todo el mundo supiera quién es el banquero de un pueblo que haya a 200 millas en el oeste que evita saber quién coño lo conoce. Pero bueno, Sí. da igual, así se quedan ahí solos los otros para Claro, seguir con la escena. es una excusa para quedarse solos con nosotros y bueno, como ya entras Eso en el juego. Pero es el personaje de banquero estereotipado, pues que también hacía John Barrymore, creo que era John Barrymore, ¿no? El abuelo en Qué bello es vivir, ¿no? Sí, John Barrymore. En Qué bello es vivir, ¿no? Ese tipo de banquero así, que con una fisonomía muy parecida, además, los ponían siempre en esa Sí, esa pelo fisonomía. blanco, ceño oscuro. Sí. Entonces está para lo que está, para hacer bueno, es el villano de la película, es el verdadero villano. Bueno, sí. Más que porque bueno, los indios son pues la amenaza, pero realmente villanos no hay. Es el petardo este que está toda la película Sí. dando la brasa, amenazando con denunciar a los militares porque no lo han querido proteger, metiéndose con todo el mundo, haciéndose insoportable en suma. Sí, de hecho, este es el villano. Los indios son una excusa. Quiero decir, lo digo una vez más, se ha dicho mil veces, siempre lo de matar a los indios en las películas, que si racismo, que si que para aquí y para allá. John Ford lo utilizaba como un recurso y punto. Y de hecho, él mismo decía, en vez de tanto gritar en voz alta sobre las reservas y tal, que la gente que actúe, porque yo soy el único que se ha hecho amigo de todas las tribus con las que se ha relacionado y que les ha dado trabajo. No vosotros diciendo tonterías en voz alta. Lo digo porque es así. O sea, para él es el recurso, son los malos que hay que poner para la amenaza esa. Sí, y al final tuvo que hacer el gran combate al final de su vida para resarcirse de cara al público y de cara a las reservas que decían cosas por el tratamiento de sus películas de los indios. Pero en su fondo jamás hubo ningún tipo de crítica ni nada. Eran un recurso que utilizaba para sus películas y punto. Y de hecho, repito, él le daba trabajo a esa gente y les daba de comer, cosa que otros no hacían. No, aquí es eso, simplemente es una amenaza y que está para lo que está para desencadenar la acción. Pero incluso, bueno, más o menos te da a entender que estamos en un contexto que es el de las guerras indias y claro, la rebelión de Jerónimo, después de que todo lo que les habían hecho, que los habían confinado ahí en las reservas, además lo dice, ¿no? Dice, Jerónimo ha salido de la reserva. O sea, sí. Y además es curioso porque hay un plano que es cuando vemos a los apaches por primera vez, que se detiene un momento muy breve, pero se detiene en sus rostros. Ajá. Que enseguida distingues quién es Jerónimo, ¿no? Y además, como que les da una cierta nobleza. O sea, simplemente con ese plano, ese detenerse un momento en pantalla para. Él buscaba esos rostros. Esos rostros, sí. Y de hecho, el que hace de Jerónimo se parece, le da un aire al Jerónimo original. Sí, correcto. Sí, yo lo he visto en fotos y se le da un aire. Que además que son. Porque en muchas películas del oeste, o sea, es que los indios son mexicanos disfrazados o con las caras pintadas que dices, estos no son indios ni de coña. Para nada, ni son apaches ni nada. Y aquí sí, dices. Hombre, es que eran de allí, es que él fue a la reserva a filmar, claro, entonces. Claro, dices, estos sí. Pero claro, en otras películas cantan un montón, ¿no? Y claro, ves a Anthony Quinn, ¿no? Pues haciendo de indio en un montón de películas. Sí. Mira, es verdad, en las películas de John Ford eso no pasa. Y de hecho, en esta película te lo separan directamente porque el mexicano es el que está casado con la india. Claro, sí. Está totalmente, y te comenta, ¿no? Y te comentaba un poco la situación. Y bueno, pues es que es eso, es un recurso. De hecho, ya cuando es un recurso como el séptimo de caballería, o sea, que es otro recurso que está para lo que está y lo que estaba en estas películas, ¿no? Que era para salvar la situación en el último momento, con el toque de trompeta y pues, bueno, lo que hacen esta también. De una manera maravillosa, porque o sea, cuando le va a pegar el tiro el John Carradine a la mujer para que no la torturen los indios,
se oye el disparo, pero no muy fuerte, la mano que languidece, te lo tienes Sí, que sí. imaginar todo, y entonces en medio de los gritos de los indios se distingue Se la oye trompeta. se Y no, distingue la trompeta. y no se ve nada de lo que pasa, solo se ve la cara de ella Sí, y sí. el sonido. Y dices, hostia, tío, qué bueno eres, capullo. Sí, 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 buenísimo, buenísimo. Sí, Esta sí, escena está muy bien planificada, ¿no? Y como increíble. pues eso, llega la diligencia y se ve sobrepasada por los Sí, soldados que pero eso es avanzan. la planificación de la secuencia. Yo Sí, te sí, estoy sí. hablando de que solo La con la escena. cara de ella te enteras de lo que Ya ves, pasa. sí, sí, sí. Eso Las es. elipsis de John Ford es que me fascinan. Claro, es que John Ford manejaba perfectamente todos los recursos de cinematográficos. Mm, Yo siempre digo, tiene una película que es, o sea, tiene para mí dos películas que son experimentales, en el sentido experimental. sí. Una es Centauros del Desierto, Ujú. porque es una película completamente basada en las elipsis, Sí, o todo el sea, rato, cierto. todo el rato. O sea, lo que no te cuenta es más importante que lo que estamos viendo en pantalla y Mm, además de alguna forma te lo está contando y te lo está diciendo. Y es una película que se basa toda en elipsis. Y luego tiene otra película que se basa toda en flashbacks, que es El Sargento Negro. El Sargento Negro sí, también cierto. te va reconstruyendo toda una historia, empieza por el final, Mm, no sabes lo que ha pasado, van a acusar a alguien y a base de flashbacks de distintas personas vas haciendo el puzzle y componiendo el puzzle. Entonces, mm. son dos películas completamente basadas en recursos diferentes, casi contrapuestas, una en la elipsis y otra en el flashback. Y por eso digo que son las dos películas experimentales de John Ford, Ujú. que me gustan mucho, claro. Por eso, El Sargento Negro también es una película que normalmente no se suele mencionar y a mí Sí. es una película que me encanta. Bueno, a mí es que de este señor, Bueno, claro, sí. ¿Qué película no te encanta, no encanta de John Ford? sí, Claro. bueno, hay alguna que dices, bueno, un poco más floja, un poco más tal, bueno, pero en fin. A ver, ¿quién me queda? Voy Pues la recorriendo. chica, no hemos hablado de los dos Sí, personajes femeninos. bueno, la que está peor para mí es la hija del coronel este, Claro, que sí, porque es un es que es papel. un personaje impávido, prácticamente actúa, no mueve el mohín, Sí, es la está que veo para lo más que está. sosita, más... Sí, está para lo que está, pues eso. Lo único que quiere es unirse con el marido, está un poco para ejercer el contraste con el personaje que de verdad interesa, con el Exacto, personaje realmente profundo, sí. el personaje con un pasado, que es Mm, el personaje de Claire Trevor, ¿no? Es Claire la actriz. Trevor, sí. La actriz. Ella, o sea, para mí la película se la comen entre Thomas Mitchell y la Claire Trevor. Sí, 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 que está Como, maravillosa. No me extraña que esté en la o primera sea, reparto. exacto. Me parece, además, sin ningún tipo de aspaviento, nada yo qué sé, de cosas muy de aquella época, ¿no? De hacer gestos o tal. No, no, es una actuación que me parece soberbia. Lo hace, te da a entender todo lo que te tiene que dar a entender desde la humildad. Me parece Sí, 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 increíble. sí. Muy bien, muy bien. De hecho, la mejor escena de interpretación de la película para mí es la escena en la que están ellos dos, ¿Mm? Thomas Mitchell y Clinton en el pasillo, cuando ella le cuenta que el Que si se personaje casa. de Ringo ¿No? Keith exactamente le ha propuesto casarse y se lo cuenta, porque claro, son los únicos personajes que realmente están unidos porque los han echado a los dos del pueblo, o sea, son los dos Sí. personajes que han sido expulsados por inmoralidad y eso hace que, pues eso, establezcan una alianza y además da a entender que ya tenían un cierto conocimiento de antes, ¿no? Que ya se conocían de antes. Pero eso, entonces, claro, le va a pedir consejo y dice, ¿tú qué opinas? ¿No? Y entonces es cuando vemos también a Thomas Mitchell en ese otro momento que se pone serio y le dice, pues dice que vas a sufrir mucho porque piensa que él va a ir a la cárcel y todo lo demás, ¿no? Dice, pero ¿qué sabré yo? Que sabré yo, sí. Dice, ¿qué sabré yo? Y es muy curioso por el ascendente moral que ella le da a él. Sí, Cuando sí. le dice, pues cásate, ella es como, "Oh", como si su padre le hubiera dicho cásate. Sí, sí, Es sí, muy sí, curioso, ¿no? correcto. O sea, para él la figura paterna, la figura que tiene ahí de confianza, es nada menos que el borracho al que todo el mundo desprecias. También es verdad que, obviamente, ella sí sabe cómo es el doctor, ¿no? Claro, claro. Los dos saben cómo son el uno y el otro, ¿no? Y que el otro en el fondo, pues eso, pues es una mujer que se ha visto obligada por las circunstancias, pero que en el fondo, pues, cómo agarra al bebé, ¿no? En brazos y Sí, no, es en que todo es... momento. Sí, sí, así como a John Wayne lo ves, pues eso, bueno, la presencia es impresionante en esta película. Y es, bueno, lo va haciendo bien, pero ponte aquí, ponte allá, cómo va actuando los demás. Y es el caso de esta chica es que, claro, le da, es que tienen química, es que
No es una chica que digas no pega, no, realmente ves a dos chicos humildes con un corazoncito y tal, o sea, lo ves desde el primer momento, ¿no? Funciona. Sí, cómo la fotografía John Ford y con la cámara, ¿no? Es decir, porque tampoco es que sea la típica belleza hollywoodiense despampanante, pero en todo momento, o sea, te enamoras. Sí, te, no la enam- te ponen... ena- te enamoras de ella, está preciosa, Mm, la ilumina muy bien y luego, claro, ella actúa muy bien en todo momento, es decir, las dudas que tiene ella en los momentos, cómo sufre ella cada vez que le hacen un desprecio sí, y cómo le cambia la cara cada vez que John Wayne le hace un aprecio, ¿no? Le separa la sí. silla para que se siente o le llama señorita. No, pues simplemente la mirada que pone ella vale eso un Oscar, vamos. O al final, cuando John Wayne va al duelo y la vemos allá esperando, sufriendo, ¿no? O Ujú. incluso en ese paseo, ¿no? Cuando ella no quiere que él la acompañe hasta su casa, ¿no? Porque no quiere que él descubra lo que ella es en realidad. Y le ves en todo momento la cara la tensión de que, bueno, dice, quedémonos aquí, no, que te sigo acompañando. Sí. Entonces, está muy bien, o sea, de interpretación es maravillosa. Sí, 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 sí. A mí me gusta mucho también. Y creo que ya no queda nadie más, ¿no? En la furgoneta, de la No. furgoneta. Bueno, el conductor, En la hemos diligencia. hablado del conductor Los dos y del el sheriff. conductor y el sheriff. Y el sheriff. El conductor es que es lo que dices. Este señor era. Siempre que estoy viendo alguna película en la que sale este actor, me da por poner la original de a ver si habla así. Así, vale, siempre pone la misma voz, además. Sí, porque... El gallo Claudio. Exacto, exacto. Y habla, y tenía un poco esa manera de hablar ese actor. Entonces, claro, ¿cómo narices lo doblabas? O no le ponías ese tono, pero es que ya le construyen los personajes a esa voz, de un poco atontado, de un poco atolondrado. Y lo pones original y ya habla de esa manera, pero no tanto. Sí, Bien, sí. sin más. Me gusta más el sheriff. Sí, a ver, el personaje, pues eso, es el alivio cómico y está para lo que está. Aquí está, claro, en Liberty Balance hace de sheriff, con lo cual todavía es Sí. el sheriff cobarde, ¿no? Entonces ahí sí que es un poco que no te lo acabas de creer demasiado. Dices que hayan elegido a este personaje como el sheriff, pese a todo. Pero bueno, pero aquí el personaje del sheriff en la diligencia, pues eso, también está muy bien porque es un personaje pues eso, muy profesional, ¿no? Un profesional de esos que le gustaban a John Ford poner en sus películas, que en todo momento sabe lo que hay que hacer. Eh, Sí, sí. Incluso cuando le dice, el conductor dice, creo que ese Ringo Keith es un buen chico. Y dice, lo sé. ¿No? Y entonces es cuando te enteras de que realmente lo quiere meter en la cárcel para protegerlo. Porque dices que si va a la ciudad, si enfrenta a estos, lo van a matar. Sí, tiene ese cariz, pero más que nada es que quiere. Es el típico personaje que quiere hacer el bien por encima de la justicia, o quiere hacer lo justo por Lo encima de la correcto, sí, ley. sí. Claro, quiere hacer lo correcto, sí, sí. Exacto. Entonces, él es lo que dice, es la persona que sabe, que es la persona que lleva las riendas, nunca mejor dicho, porque está al lado del que las Sí, lleva. sí, sí. Y que no sabes si. Él mismo no sabe lo que va a hacer. Lo que quiere es estar presente para actuar en caso de necesidad para una cosa y la otra. Y al final es lo que hace. Porque él es cuando ya ve que está solucionado, es el primero que, bueno, es el final de la película, Claro, sí, el sí. happy ending. Claro, sí, 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 sí. Hace lo correcto, es el típico que hace lo que hay que hacer, lo correcto, que es ese tipo de personajes que le gustaba mucho, ¿no? Desde el principio, desde el momento en que entra en la oficina del sheriff, el conductor de diligencia, y le informa, dice, he visto a Ringo Keith, y me lo he encontrado, y he visto al otro que estaba, dice, y entonces inmediatamente se levanta, coge el rifle y les dice a sus ayudantes, quedaros aquí que yo me voy un par de días, que me voy allá, porque sabe qué es lo que tiene que hacer y lo que va a pasar. Entonces, en todo momento sabe lo que hay que hacer, ¿no? Y cómo toma las riendas de la situación. Y bueno, pues también tiene ese deje, porque también es un personaje que en el fondo a la chica también, el personaje la desprecia un poquito porque la ignora, se deja llevar por esa situación, pero luego también cambia de actitud tanto con el doctor Sí. como con ella, ¿no? Es decir, De es hecho, un personaje, pues, sí. Sí, sí. es un personaje íntegro, ¿no? Que cuando se da cuenta que se ha equivocado, pues Sí, cambia. rectifica Cambia, sí. y representa la integridad. Y el actor está muy bien, porque además me transmite mucho esa imagen, o sea, es... Sí, sí. Sí, el actor Es está el bien. típico irlandés que le gustaba a John Ford. Todo el físico, toda la manera de comportarse.
Que hay que tener en cuenta que John Wayne medía 1,93. Entonces, Sí. ver al lado a esos que parecen más bajos, eso quiere decir que miden cerca de 1,90, 1,90. O sea, eran todo un gigantones como siempre en las Claro, sí, películas sí, es que era gente enorme. Es que el otro día estaban echando Gigante por la tele y claro, de repente veo ahí una escena que estaba Rock Hudson con con con, Jimmy Elis- Dean. no, con Elizabeth Taylor. Ah, Y Elizabeth Taylor estaba mirándolo así, hacia arriba. Y yo decía, si es que parece, claro, parece. eran casi 2 mitad del metros, cuerpo. Rock Hudson. Sí, sí, entonces, claro, Sí, sí, eran gente con prestancia y con, sí. con altura. Bueno, vamos a ir acabando. Sí, ok. ¿Qué opinas de La banda, pues, la banda sonora también, sí, también me ha encantado, es muy reconocible, ¿no? Todo el tema, desde que empieza a sonar en los títulos de Sí, crédito. desde el principio. Además, esos títulos de crédito que actúan, está muy bien, porque actúan un poco como el resumen de lo que va a ser la película. Ves la diligencia, luego hay una escena que sale el séptimo de caballería, luego Sí. te empieza a sacar a los indios con el tema de los indios, con el tema musical, cambia Sí. el tema musical. O sea, te va anticipando todo lo que va a pasar y lo que vas a ver después. En ese sentido está muy bien y la banda sonora acompaña perfectamente las escenas de. A mí me gusta mucho la porque película. acompaña lo que estás diciendo. Hay una cosa que no me gusta de muchas bandas sonoras de aquella época. Me pasa con la de Robin Hood de la de Rolf Flynn, que le dieron el Oscar al tío este con el nombre tan raro, es que no me acuerdo cómo se llama el compositor. Horford, aquel. Que la película, ¿no? la música estará bien, pero no me pega nada en las escenas. Hay muchas veces que están peleando y es unas fanfarrias aquí y dices, joder, calmaros un poco. Aquí no, aquí lo veo muy bien. Sí, a veces se sobrepone a la película. Sí, en esa película yo lo veo así. Sí, En esta época pasaba un poco, que no estaba todavía, no sabían muy bien hacerlo. Estaba reciente lo de poner bandas sonoras si el sonoro no llevaba tantos años, entonces eso de cuadrar bien escenas con la música, con la tal. Y aquí en la diligencia la verdad es que me ha gustado mucho. Y en lo que dices precisamente de lo de los indios, cómo va con la cabalgada de la diligencia y tal, me ha parecido que estaba bastante logrado. Y aún así se notan los cortes. Se nota que a veces ¡pum!, se acaba la música de repente y hay silencio y cosas así. Porque, claro, era algo que estaba todavía en. Perdón, que estaba todavía en pañales, lo de poner las bandas sonoras a las películas. Pues quiero que acabemos con. Y lo bien rodada que está toda esa persecución de los. Bueno, de los es indios. que es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál era tu escena favorita? Por si me ibas a decir esa. Claro, es que esa escena es brutal. Cómo está de montaje. Me recordaba mucho a eso, ¿no? A la carga de la brigada ligera, porque también es un prodigio de montaje. Y esta es otro prodigio de montaje muy difícil de rodar también. También yo creo, he leído, me ha parecido leer que también utilizaron lo de ponerles cables para que los cables se tropezaran y se cayeran. Pues mira, no lo sé, no he llegado a leerlo, pero me he estado fijando y los caballos no me tan bestia no era, eso seguro. Seguros, no. No, tan bestia no, porque, a ver, sí hay un par de escenas que parece eso, pero no he visto que los caballos se levanten mal ni nada. A ver, me puedo equivocar perfectamente, ¿eh? O sea, es que estamos hablando de 3 años después que la otra, pero claro, son 3 años. Ya había sido la otra, yo creo que ya había. Yo no lo he visto tan bestia, lo he visto bastante animal, pero he visto con los caballos levantándose y yéndose corriendo, no sé. No sé, pero es maravillosa, ¿no? Y todo el tiroteo, el montaje, la escena en que el especialista se tira encima del tiro de la diligencia de caballos para saltar de uno a otro. Sí, no, bueno, es que la escena es. Es un ejemplo de todo lo que tiene que ser. Yo cuando he empezado he pensado, hostia, 20 minutos de escena va a haber, porque me estaba mirando el reloj. Digo, no puede ser que sea tan larga. Digo, joder, es que está tan bien hecha. Porque dices, unos indios corriendo alrededor de una diligencia no da para tanto, narices. Pero ostras, no. Y bueno, obviamente te acuerdas de Indiana Jones, cuando salta el mejor especialista de la historia del cine, es que nunca me acuerdo cómo se llama. Jackie McCanut. Ese es. Jackie McCanut. Era amigo personal de John Wayne por las películas que habían hecho juntos y se lo vendió a John Ford y a partir de esta película trabajó en todas las de John Ford. Y que era el mismo de la otra, de la carga de la brigada ligera. Ese tío es el que pasa por debajo de la diligencia, por debajo de los caballos. O sea, los caballos. Se engancha del primer arnés, del primer arreo, perdón. Sí. Se suelta y pasa por debajo. Y dices, ay, Dios mío, o sea, pero
y pasa por debajo de los caballos, por debajo de la ciencia, y luego lo ves como se levanta. O sea, Sí, luego- es que estaba esperando para ver si se levantaba. Digo, sí. ¿se levanta o se queda muerto ahí? ¿No? Porque, ay, Dios mío, o sea, es que por mucho que abrieran ay, joder, estoy espeso hoy. Sí, no, sí. El tiro de los caballos, por mucho que lo dejaran más ancho, o sea, a ver, que la pata puede ir un poquito más allá, un poco más allá, que está en un galope. O sea, lo podían haber matado tranquilamente, ¿no? Ya te digo, es que alucino con esa escena, digo, Dios santo, o sea, qué barbaridad. Bueno, ¿cuál es tu escena favorita de la peli? Va? O tu plan, o lo que quieras. Bueno, pues, a ver, como escena, la de la persecución final con los indios, puntuada por ese, sobre todo el comienzo, ¿no? Cuando de repente parece que todo está bien, que van a llegar por fin a la ciudad y el médico dice, bueno, vamos a brindar por... Y entonces oyes, ¡yum! Sí, oyes simplemente el ruido, ¿no? sí. Entonces es cuando ves al reverendo que cae delante con la flecha. Y entonces ya empieza. Entonces, ese comienzo de la escena me parece brutal. Es brutal, es brutal. Y luego, pues lo que he comentado antes, me gusta mucho de escena de personajes, la conversación que tienen Thomas Mitchell y Claire Trevor cuando le dice ella, dice, ¿qué hago? ¿Me caso? ¿No me caso? Con Ringo Kid, Ajá. ¿no? Y el cariño que se ve entre los dos personajes a mí me encanta. Vale. Yo de escena, es que claro, lo lógico es elegir la persecución final, ¿no? Me gusta mucho el encuadre de las escenas. Y me quedo con una que, sabiendo el guión, todo lo que ha ido pasando en la película, me encanta, que es cuando están esperando a que nazca la criatura. Y hay un encuadre que están jugando a las cartas para hacer pasar el tiempo, y todas las malos rollos que ha habido entre ese grupo han desaparecido. Porque todos están pendientes de algo más importante, que es que está una vida a punto de llegar. O sea, eso es maravilloso. O sea, y entonces están jugando. De hecho, viene por detrás, creo que es el de la voz, y dice, ahí falta un rey, o no sé qué le dice. Sí. A John Carradine, al que nadie le decía nada por el mal genio que tenía. Y en ese momento todo lo aceptan. Y es John Wayne, apoyado en plan lo que iba a ser John Wayne toda su vida ya. El tío, el macho por excelencia, ¿no? Apoyado así hacia la derecha, encima mirándolos. Abajo la mesa, todos sentados alrededor, todos mirando otra cosa. De fondo está la habitación en la que está pasando lo otro. Los lados de la cámara se ve como se oscurecen un poquito. Y entonces se abre la puerta y aparece la silueta de que está saliendo con el bebé. O sea, ese encuadre y esa escena así tal cual me parece una pintura. Digo, maravilloso. Me he quedado con eso. Me podría quedar con muchísimas cosas, pero me he quedado con ese encuadre. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque yo podría hacer una diligencia de 3 horas, pero bueno, mejor que no. Y ya lo dejamos para otro día. Total, cada vez que hablemos de John Ford o estas cosas vamos a mezclar películas, así que lo mismo da. Pues vamos a despedirnos. Muy bien. Venga, hasta otra, chicos. Pues nos Ha vemos. sido un placer. Venga, adiós, hasta adiós. luego. There's a dear road leading to your room. A trail of footsteps going inside.